Nunca imaginé que a los 68 años me encontraría así, sola en una habitación extraña, con una maleta a medio llenar y un sentimiento de vergüenza y humillación quemándome en el pecho. Aquella habitación, pequeña y sofocante, llena de cajas con cosas que no eran mías, se había convertido en el único espacio que mi hijo y mi nuera me permitían ocupar en esa casa. Yo, Elena Duarte, que había dedicado cada minuto de mi vida para asegurarme de que Marcelo lo tuviera todo, me hallaba ahora sentada sobre un colchón duro, contemplando una foto antigua de él de niño, tratando de entender cómo llegamos hasta allí. ¿Cómo pudo hacerme esto? Un nudo me oprimía la garganta solo de pensar en la traición disfrazada de cuidado, en la explotación revestida de falsas declaraciones de afecto. Y en ese instante sentí que todas mis certezas de madre, de mujer, de profesora jubilada orgullosa de su dignidad, se desmoronaban al mismo tiempo, dejándome completamente desorientada y frágil. Solo hacía un mes que había llegado a Belmont, llena de expectativas, pensando que al fin podría descansar, disfrutar de la familia, cosechar los frutos de mi trabajo, pero bastaron pocos días para darme cuenta de que, para ellos, yo era apenas un recurso barato, una criada gratuita a disposición. Marcelo y Viviana siempre se mostraban tan amables en las redes sociales, publicando fotos mías sonriendo, asegurando que yo era su inspiración, pero en cuanto apagaban la cámara del móvil, dejaban ver quiénes eran de verdad. Empecé a cocinar todos los días, limpiaba la casa mientras ellos salían a pasear, recogía la ropa que dejaban tirada sin el más mínimo respeto. Y cada noche, escuchaba de Marcelo esas palabras dulces, calculadas y manipuladoras, que era algo temporal, que pronto todo se arreglaría, que mi jubilación serviría para algo muy especial. Aquella tarde gris y asfixiante, cuando descubrí lo que había escrito sobre mí en las redes sociales, sentí un choque recorrer mi cuerpo. Leí las mentiras varias veces, cada frase falsa me golpeaba más hondo. Él había publicado que yo estaba desesperada por trabajar, que odiaba quedarme parada, y peor aún, que cobraba a conocidos y vecinos por encontrarme empleo. La humillación se volvió palpable, algo físico, demasiado real para soportarlo en silencio. De inmediato se me revolvió el estómago. Noté un calor intenso subir por mi rostro, una mezcla de rabia y decepción que me dejó sin aliento unos segundos. Entré en su perfil para comprobarlo, y allí estaban los comentarios de sus conocidos alabando a la madre guerrera que nunca se detiene. Uno decía: «Tienes mucha suerte, Marcelo. Mi mamá solo se queja de la vida. La tuya aún quiere trabajar». Yo temblaba. Eso no era solo mentira. Era una perversión de la realidad. Yo no había pedido trabajo a nadie. Al contrario, había vendido mi casa, mi historia, mi tranquilidad, creyendo que mi lugar estaría junto a mi hijo, ayudando con cariño, no siendo explotada. En ese momento comprendí que aquello no era un descuido, era un plan. Fui a buscarlo, con el móvil aún en la mano, sin saber cómo juntar las palabras. Solo me repetía en la cabeza la misma pregunta: ¿por qué? Cuando lo enfrenté, Marcelo se encogió de hombros. Dijo que era solo una broma, que estaba promocionándome cariñosamente para mantenerme activa. Yo me quedé paralizada. Ni siquiera intenté argumentar. Sentí que todo lo que dijera sería distorsionado o ridiculizado. Viviana apareció en la cocina poco después, con esa sonrisa falsa que ya había adoptado conmigo como costumbre, y añadió que sería genial si aceptaba el trabajo de cuidadora de ancianos que habían conseguido para mí. «Eres tan buena con la gente, Elena. Te va a encantar». La forma en que pronunció mi nombre, como si yo fuera su empleada y no su suegra, dolió más que cualquier bofetada. Era como si me hubieran vaciado por dentro. Me había vuelto invisible, incluso para mi propio hijo. Regresé a la habitación con las piernas temblorosas. Me encerré allí sin decir una palabra, intentando digerir lo que acababa de suceder. Aquella habitación, que parecía un almacén, ahora era una celda para mí. Mi antiguo hogar en Córdoba tenía un balcón lleno de plantas, libros apilados por todas partes, olor a café recién hecho por las mañanas. Allí, en esa casa fría y repleta de reglas no escritas, me sentía una intrusa sostenida por conveniencia.
Querían que sonriera en las fotos, que lavara su ropa, que fingiera gratitud por ser tratada como una carga útil. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en el colchón, recordando las clases que di, las noches en vela corrigiendo exámenes, los cumpleaños que pasé sola para poder trabajar horas extras y pagar la universidad de Marcelo. Cada memoria era un puñal. No podía creer que alguien criado con tanto amor se convirtiera en alguien tan calculador. A la mañana siguiente, antes del desayuno, Marcelo dejó sobre la mesa un sobre. En su interior había un contrato impreso, un acuerdo de prestación de servicios entre mí y una tal Residencia Maple Grove, un asilo de ancianos en las afueras de la ciudad. Ya había completado mi nombre, mi CPF, incluso mi antigua profesión como experiencia previa. En la parte del salario especificaba que la remuneración se ingresaría en una cuenta bancaria, a su nombre. Eso me dejó helada. Era oficial. Vendía mi tiempo, mi cuerpo, mi salud, como si yo fuera una mercancía. Cuando pregunté por qué mi nombre aparecía sin mi consentimiento, se rió. Dijo que yo exageraba, que todo estaba bajo control, y que me convenía aceptar antes de perder la oportunidad. La frialdad de su voz me hirió de una forma que jamás olvidaré. No era descuido, era dominación. Un control edificado sobre mi buena voluntad, mi maternidad, mi esperanza de que él siguiera siendo el niño de ojos dulces al que arrullé en mis brazos. Todo eso me sacudió de un modo que ni yo misma entendía. Sentí vergüenza, rabia, miedo y, sobre todo, una culpa profunda por haber criado a un hombre que veía a su propia madre como un medio, no como un fin. Durante el almuerzo fingieron normalidad. Viviana habló de la nueva serie que veían, mientras Marcelo comentaba que pronto necesitarían una mano extra en casa, pues estaban pensando en agrandar la familia. Yo me quedé en silencio, mascando despacio, intentando no atragantarme con la indignación. Aquella frase, mano extra, me atravesó. Claramente se referían a mí, ya preparándome para cuidar al bebé que ni siquiera tenían. Allí, en esa mesa, yo era una pieza conveniente de su rompecabezas. Yo, que vendí todo para estar cerca, me veía engullida por un engranaje que solo funcionaba si aceptaba el papel que me imponían, el de mujer útil, silenciosa y obediente. Fue esa misma tarde cuando decidí mirar el extracto de la cuenta. Necesitaba entender cómo gestionaban el dinero de la venta de mi casa. Y entonces, todo colapsó. Marcelo había transferido una suma considerable a la cuenta conjunta con Viviana, y el resto estaba invertido en el fondo hipotecario del propio apartamento donde vivíamos. Mi jubilación, mi única seguridad, había sido redirigida sin mi conocimiento para saldar sus deudas. Me sentí sucia, violada, convertida en escalera. Empecé a temblar. Era como si cada célula de mi cuerpo gritara, «¡Despierta!». Llamé al banco y confirmé todo. Habían usado mi firma escaneada, la misma que Marcelo dijo una vez que necesitaba para resolver unos trámites de la mudanza. Era eso. Mi propio hijo me había engañado como si yo fuera una anciana senil, incapaz de decidir por mí misma. Pero yo no estaba senil. Estaba lúcida. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba furiosa. Cerré el portátil con fuerza, intentando acallar todo lo que acababa de descubrir. Me acerqué al espejo y me contemplé largamente. Me sentí ridícula. Una mujer de casi 70 años, profesora jubilada, engañada por su propia familia. Pero en el reflejo no vi debilidad. Vi a una mujer exhausta, sí, pero no derrotada. En ese instante algo cambió en mí. No sería más la mujer que acepta callada, que disimula el dolor con amabilidad. Necesitaba salir de allí, planearlo con calma, pero salir. Pasé el resto del día en silencio, observando cada rincón de la casa, pensando cómo sería mi vida de ahora en adelante. No se dieron cuenta de nada, tal vez porque estaban tan acostumbrados a mi pasividad que ya ni me veían. Era parte del mobiliario, pero sabía que no permanecería allí mucho más tiempo. Estaba decidida. Esperé a que todos salieran la mañana siguiente. Marcelo al trabajo, Viviana a una consulta. Aproveché el silencio para ordenar mis cosas, separar documentos, ocultar algunos papeles importantes que aún guardaba.
Llamé discretamente a una amiga en Córdoba. Le pedí ayuda. Le dije que necesitaba regresar, que mi historia de nuevo comienzo había sido un error. No preguntó detalles, solo respondió: «Vuelve, te espero». Lloré en silencio tras esa llamada. Fue la primera vez que alguien parecía verme de verdad desde mi llegada. Empaqué mi ropa con cuidado, sin hacer ruido ni buscar confrontación. Solo quería marcharme viva, con lo poco que aún era mío. La idea de exigir explicaciones o perdón había desaparecido. Algunas traiciones son tan calculadas que no merecen disculpas, sino distancia. Antes de irme dejé un sobre la cama, no con palabras ni despedidas, sino con copias del extracto bancario y el contrato del asilo. Quería que supieran que yo sabía, que ya no era esa mujer ciega de esperanza. Cerré la puerta con cuidado. Bajé las escaleras con la maleta ligera y el corazón hecho trizas. Afuera el aire se sentía distinto. Por primera vez en semanas, respiré hondo sin sentir aquel peso en el pecho. Tomé un taxi hasta la estación de autobuses. Nada de avión. Quería desaparecer de sus vidas sin dejar huellas inmediatas. En el camino miraba por la ventana, tratando de entender cómo todo había dado un vuelco tan rápido. Había salido de Córdoba pensando en descansar, y regresaba como alguien que debía reconstruirse desde cero, con más arrugas, más cicatrices, pero con una fuerza que creía haber perdido. Llegué a Córdoba al caer la tarde. Mi amiga Marta me aguardaba en el andén con esa mirada que mezcla preocupación y cariño. No preguntó nada. Me abrazó y yo solté el llanto. Todo lo que había tragado en silencio en aquella casa en Belmont. Pasé las primeras noches durmiendo mal, asustada con cualquier ruido, temiendo que Marcelo llamara a la puerta en busca de explicaciones. Pero poco a poco recuperé lo mío. Fui a la inmobiliaria donde dejé documentos de mi antigua casa para verificar si aún podía recuperarla. Y allí vino otra sorpresa. El barrio había sido incluido en un proyecto de reurbanización. Centros comerciales, clínicas, nuevos condominios. La revalorización fue extraordinaria. Mi casa valía ahora más de $500,000. Miré a la gente y solo pude reír. La vida, a veces, roza la justicia divina sin milagros. En pocos días ya tenía un abogado gestionando la reafirmación de la propiedad. La venta que Marcelo intentó forzar nunca se concretó legalmente. Había movido mis fondos, pero no logró tomar posesión de la escritura. Recuperé todo. Por primera vez en mucho tiempo dormí en paz. Me mudé temporalmente a un pequeño apartamento céntrico mientras reformaban el inmueble antiguo. Marta me apoyaba en todo. Cuando la noticia de la revalorización se esparció, llegó inevitablemente a Marcelo. Pasaron casi 2 semanas hasta que me envió el primer mensaje. «Mamá, tenemos que hablar». Lo leí, respiré hondo y lo borré. 3 días después llamó. Luego mandó un audio y al final apareció en la puerta de casa de Marta. No contesté. En ese momento comprendí. No quería a su madre de vuelta. Quería el dinero. Casi un mes más tarde, me llamó Viviana con voz dulce, casi llorosa. Dijo que se había enterado de todo y quería disculparse, que pasaban por dificultades, que me extrañaban, que todo fue un malentendido. Intenté escuchar sin interrumpir, pero me mareó. Me habían descartado como un objeto viejo y ahora volvían con añoranza. Al colgar, una parte de mí quiso creer en un posible arrepentimiento. Pero bastó recordar la forma en que usaron mi firma falsificada, el contrato, las mentiras, para sepultar esa idea. Fue entonces cuando, por primera vez, pensé en una estrategia. No quería solo ignorarlos, quería que sintieran lo que es ser engañado. No por venganza, sino por justicia. Yo merezco eso. Preparé todo con cuidado. No podía fallar. Llamé de nuevo a Marcelo una semana después, con voz baja y pausada, fingiendo fragilidad. Le dije que estaba enferma, que el estrés de la mudanza complicó mi salud y que me hacían más pruebas. Inventé síntomas, nombres de medicinas, insinué una posible hospitalización. Él picó el anzuelo, fingió desesperación, prometió venir a Córdoba, cuidar de mí. Lamentó todo. Solo le pedí, con voz quebrada, que no me dejara sola,
que si querían demostrar arrepentimiento, vendieran su casa para ayudarme con el tratamiento, porque ya no tenía nada. Escuché el silencio del otro lado, y luego su respuesta. Si es por ti, madre, haremos lo que haga falta. Colgué con una calma que no sabía poseer. Las semanas siguientes fueron un acto. Volví a hablarles como si creyera en el amor, en el lazo de sangre, en el arrepentimiento. Envié fotos de recetas médicas falsas, mensajes con tono de despedida, aludiendo a que mi tiempo se agotaba. Y ellos, poco a poco, comenzaron a moverse. Vendieron el coche, pidieron un préstamo, pusieron el apartamento en venta. Marcelo decía estar desesperado por verme bien. Viviana mandaba emojis de corazoncitos y palabras tiernas. Yo contestaba con emoción fingida, pero sabía que jugaban a la herencia generosa tras mi supuesta muerte. Lo que no sabían era que yo lo grababa todo. Cada conversación, audio y promesa, junto a sus pequeños deslices, como cuando Viviana comentó que mis medicinas eran muy caras y sugirió, quizás sería mejor dejarlo todo y que la naturaleza siguiera su curso. Esa frase quedó clavada en mi garganta días. Fue tras ese comentario que decidí ocultar una cámara en mi habitación. Compré un modelo con sensor de movimiento por internet, y Marta me ayudó a instalarla. No quería creer que llegarían tan lejos, pero intuí que su avaricia no conocía límites. 2 semanas después, Marcelo apareció de sorpresa. Dijo que quería pasar unos días conmigo, ayudar en las tareas y acompañarme a consultas. Trajo maletas, regalos, y ese gesto ensayado que usaba de niño para ocultar algo. Viviana llegó 2 días después con un pastel y una mirada que intentaba fingir ternura. Todo era montaje. Pero yo estaba lista. Fingía cansancio. Tomaba las medicinas delante de ellos, cápsulas vacías que preparé. Por la noche dejaba la puerta entreabierta para que pensaran que dormía profundamente. En la tercera noche todo ocurrió. Viviana entró en mi habitación mientras fingía dormir. Marcelo permaneció en la puerta. Ella se acercó a la mesita, cambió los frascos de mis medicamentos y murmuró: «Esto acelerará las cosas». Yo temblaba por dentro, pero no me moví. Quería certeza, y la tuve. A la mañana siguiente, llevé los frascos a un laboratorio local junto con la grabación. El análisis fue concluyente. Contenían dosis peligrosas de sedantes. La grabación era clara. Intento de homicidio. Llamé a mi abogado y entregué todo. No lloré, no grité, no confronté. Simplemente entregué y esperé. Por primera vez ellos responderían ante la justicia y no solo ante mí. Viviana y su madre, Beatriz, quien según la investigación ayudó a conseguir los fármacos ilegales, fueron arrestadas en menos de una semana. La noticia sacudió toda la región. Una nuera que envenena a la suegra por herencia y poder. Marcelo no fue detenido de inmediato, pero perdió su trabajo. La consultora financiera que lo empleaba no podía mantener a alguien implicado en semejante escándalo. Él intentó justificarse, alegó ignorancia, pero los mensajes, las grabaciones y las transferencias lo incriminaban. No solo sabía, sino que apoyó todo el plan. Intentó llamarme varias veces, pero no atendí. No para protegerme, sino porque ya no tenía nada que decir. Mi silencio, allí, fue más elocuente que cualquier enfrentamiento. Cuando los reporteros tocaron a mi puerta, decidí desaparecer de nuevo. Dejé Córdoba discretamente y compré una casita en el interior de California, en un pueblo donde nadie me conociera y pudiera pasear sin miradas de lástima. Llevé pocas cosas: ropa, libros, algunos cuadros antiguos y la cámara con las grabaciones. Encontré un grupo de mujeres mayores con historias similares, cicatrices visibles e invisibles. Hice amistades, aprendí a cultivar la tierra y volví a sonreír con ligereza. No porque olvidara mi pasado, sino porque por primera vez todo era mío. Mis pasos, mi hogar, mis decisiones. Nunca más permití que nadie me pusiera en servidumbre disfrazada de amor. Curiosamente, con el tiempo comprendí que muchas mujeres de mi edad cargan historias parecidas, relatos de silencio, entrega sin retorno, hijos que confunden amor y obligación.
En cada charla con mis nuevas vecinas, reasomaban mis propias vivencias, cambiaban nombres y ciudades, pero el fondo era el mismo. Decidí entonces convertir mi silencio en algo útil. Escribí una carta extensa que publiqué en un foro de apoyo a mujeres mayores. No mencioné nombres ni fechas, pero conté verdades. Cómo la maternidad puede convertirse en prisión cuando se usa en nuestra contra. Cómo el amor se corrompe con la conveniencia. Cómo la sangre no garantiza ningún lazo. La repercusión fue inmediata. Recibí decenas de mensajes, unas de agradecimiento, otras compartiendo su dolor. Por primera vez sentí que mi sufrimiento servía para algo. Marcelo nunca volvió a aparecer. Supe por conocidos en Córdoba que se mudó, desapareció y cortó lazos. Dicen que vive lleno de vergüenza. Otros, que culpa a Viviana. Pero nada de eso me importa. Hoy sé que lo más liberador no es perdonar al que nos hiere, sino dejar de esperar arrepentimiento de quien nunca amó de verdad. Lo aprendí a un alto precio. Noches en vela, lágrimas tragadas. Pero lo aprendí. Y si hay algo que quiero que otras mujeres sepan, es esto. Nunca es tarde para retomar las riendas de tu vida, ni a los 60, ni a los 70. Y mucho menos cuando te dicen que es hora de descansar. Descansar no significa callarse, sino vivir en paz. Y la paz solo existe donde hay respeto. Hoy me levanto temprano. Tomo mi café mirando las montañas. Y sonrío en silencio, sin prisa. Mis días tienen otro ritmo. A veces voy al mercadillo local, compro flores y frutas frescas, converso con gente que me llama por mi nombre sin vincularme a escándalos o títulos. Otras veces me quedo en casa cosiendo paños de cocina que regalo a las vecinas. Es simple, es mío y es libre. Hay días en que el recuerdo duele más, como cuando escucho una voz similar a la de Marcelo o veo a una anciana cargando bolsas pesadas en la calle. Entonces la herida late, pero ya no sangra. Cicatriza con dignidad, no con olvido, sino con superación. Guardo una copia de la grabación en una cajita de madera, junto con documentos y cartas antiguas. No por venganza, sino como recuerdo de lo vivido y de lo que jamás quiero volver a vivir. A veces pienso qué habría sido de mí si hubiera tragado una humillación más, si hubiera fingido no ver o me hubiera callado en nombre de la familia. Probablemente no estaría aquí, tal vez muerta, o vacía, resignada, invisible, pero elegí otro camino, escucharme a mí misma, y eso me salvó. A cada mujer que lea esto y sienta que la usan, la manipulan o la silencian, escucha tu propia voz. Ella sabe qué hacer incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. Fue eso lo que me devolvió la vida, mi propia verdad. Pensó por un segundo. Nunca imaginé que en el pueblo a nadie le importara mi condición de madre de fulano o viuda de mengano. Aquí soy simplemente Elena. Y ser solo Elena, después de toda una vida definida por los demás, es liberador. Por primera vez, mi identidad no está atada a quien cuidé, a quien mantuve, a quien sacrifiqué mis años. Me redescubrí mujer. Me redescubrí completa. Empecé a escribir pequeños textos sobre envejecer con autonomía, a participar en tertulias con señoras que también fueron faltadas al respeto por sus familias. La mayoría no tuvo el valor de romper con aquello, pero todas comparten ese deseo. Es duro darse cuenta de que el amor que dimos se convirtió en moneda de cambio, pero es aún más duro permanecer en silencio después de entenderlo. Recibo muchas preguntas sobre qué haría si Marcelo algún día volviera a buscarme de forma sincera y arrepentido. Y siempre respondo lo mismo. Quizá lo escuchara. Pero escuchar no es aceptar. Escuchar no es olvidar. Escuchar es solo eso. Oír. Y luego seguir con lo que sea mejor para mí. Ya no tengo edad para mendigar afectos. Si es verdadero, que venga con humildad, sin cálculo, sin guión. Y si no lo es, que se quede donde está, porque yo ya estuve al borde del abismo y sé cómo se siente. Ahora mi elección es otra. Elegí este lado, donde puedo acostarme sin miedo, caminar sin culpa y sonreír sin pedir perdón. Y eso, para mí, es envejecer bien.
Estos días me senté con dos amigas en la veranda y comenté lo difícil que a veces todavía resulta creer que todo eso ocurrió. Nos reímos, plantamos, cosimos, hablamos de recetas y de pronto me asaltaba el flash de aquella habitación sofocante en Belmont, las manos de Viviana cambiando mis medicinas, el silencio cómplice de Marcelo en la puerta. Una de mis amigas me miró y dijo, «Sobreviviste a algo que mucha gente no podría». ¿Y yo? Por primera vez, me permití estar de acuerdo. Sí, sobreviví. Y más que eso, me reconstruí. No con rabia, no con venganza, sino con decisiones conscientes. Me elegí a mí misma, no porque me crea más fuerte o más sabia, sino porque en ese momento en que todo parecía perdido, tuve el coraje de decir basta. Recibo cartas de otras mujeres compartiendo sus historias. Una, de una señora de 72 años, decía, «Siento como si hubieras contado mi vida con otras palabras. Esas conexiones me nutren. Me recuerdan que el dolor que viví no fue en vano. Que exponer lo feo, lo escondido en las familias, puede ser liberador no solo para quien habla, sino también para quien escucha. Porque el abuso familiar muchas veces viene disfrazado de cuidado. Porque no siempre quien te llama madre te ve como persona. Y cuando entiendes eso, todo cambia. No se trata de cortar lazos, sino de dejar de sangrar por ellos. Hoy, cada paso que doy en este pueblo es una afirmación silenciosa de que existo, y de que nadie va a borrar eso. De vez en cuando me preguntan si extraño tener nietos. Y contesto con honestidad, extraño el cariño, no la función. Lo que me hacía desear un nieto era la idea de dar amor, no de servir otra vez como pilar del hogar ajeno. Y cariño, hoy, tengo de sobra aquí. Recibo notitas de las vecinas, abrazos fuertes de amigas, hasta un pedazo de pastel caliente a la puerta de vez en cuando. Eso es afecto sin exigencias. Es un vínculo sin explotación. Es amor limpio, sin cálculo. Y por más que la maternidad haya sido una parte hermosa de mi vida, hoy es solo una parte. Ya no lo es todo. Soy más que madre. Soy mujer. Soy Elena. Soy presencia plena y consciente de sí misma. Y eso no me lo regalaron. Me lo gané. También aprendí a convivir con el silencio que quedó. No un silencio triste, sino un espacio de paz donde antes había ruido. Ya no espero llamadas, fechas conmemorativas o disculpas. Porque la expectativa siempre fue mi enemiga más sutil. Hoy prefiero lo real. Prefiero una vida pequeña, pero auténtica, antes que un escenario lleno de gente que solo aparece cuando necesita algo. Y si algún día Marcelo entiende todo esto, genial. Pero si no lo hace, también está bien. Mi vida ya no pende de sus decisiones. Me demoré demasiado en darme cuenta de que la libertad llega cuando dejas de suplicar reconocimiento. Y cuando eso sucede, hasta el cielo se ve más azul. El otro día, paseando por la tienda del pueblo, vi a una señora con el rostro cansado cargando dos bolsas enormes. Me ofrecí a ayudar. Ella sonrió, dudó, luego aceptó. De camino a su casa, empezamos a charlar. Vi en sus ojos esa mirada que conozco bien, la de quien pasó la vida sirviendo y ahora no sabe cómo pedir ayuda sin disculparse. Al llegar me dijo, «Hace 20 años que nadie me ofrece ayuda sin esperar algo a cambio». Eso me rompió por dentro, porque durante años también creí que solo merecía cariño si era útil. Hoy, mi utilidad no proviene de lo que hago por otros, sino de cómo me mantengo de pie, completa, después de todo. Hay días en que miro mi pasado como si fuera la historia de otra persona. Es extraño pensar que fui la mujer confusa, doblada por la culpa, intentando entender dónde fallé como madre. Pero no fallé por amar. Fallé por olvidarme de mí. Y eso es lo que ahora intento enseñar a las mujeres que cruzan mi camino. Amar no puede ser sinónimo de borrarse. Nadie está hecho para ser puente eterno por donde pasen los demás. Llega un momento en que también debemos ser destino. Y hoy, observando mi casa sencilla, el jardín que florece despacio, los libros que vuelven a sus estantes, me siento exactamente eso. Un lugar, no de paso, sino de llegada. Para mí misma. Con el tiempo también aprendí a identificar las señales mínimas de que algo no va bien. Un comentario sutil que disminuye,
un favor que se convierte en obligación, un elogio cargado de expectativas. Antes ignoraba todo eso en nombre de la armonía familiar. Hoy, ya no. Sé que en esos detalles nace la raíz del abuso emocional. Así comenzó Marcelo, elogiando mi espíritu joven, mi gusto por el trabajo, mi deseo de ayudar, todo cubierto por una capa de dulzura que en realidad era puro control. Cuando entendí eso, fue como quitarme una venda de los ojos. La manipulación rara vez grita, susurra con voz suave mientras te ata poco a poco. A veces recuerdo las palabras que usó cuando pedí explicaciones. Estás exagerando, madre. Es solo por un tiempo. Lo necesitamos. Eso repicaba en mi cabeza como un mantra distorsionado. Siempre era por un tiempo, por amor, por ayuda, pero ese tiempo nunca acababa. Y ese amor nunca fue ligero. Siempre llegó cargado de exigencias, invasión, culpa. Cuando me di cuenta, ya no sabía si algo de mí quedaba en esa rutina. Me había convertido en extensión de la vida de los demás. Y lo peor, lo acepté por miedo a perder el poco vínculo que me quedaba. Hoy sé que un vínculo sostenido por el miedo no es vínculo, es prisión. Y ninguna prisión vale la pena, por bonita que parezca. Donde vivo ahora no hay lujos, pero sí respeto. Las vecinas me llaman por mi nombre, consultan mi opinión en decisiones comunitarias, me invitan a reuniones como a un igual. Nadie me trata como carga o herramienta. Eso vale más que cualquier casa con buena fachada. A veces pienso en la ironía. Vine a las afueras de Boston creyendo que sería mi descanso, mi premio por una vida de renuncias. Y fue allí donde mi dignidad casi se enterró. En cambio, esta aldea pequeña, olvidada en los mapas turísticos, se convirtió en mi refugio, mi nuevo comienzo. Lo que me salvó no fue el lugar, sino la gente que encontré. Y, sobre todo, la versión de mí misma que decidí no abandonar. El otro día pasé frente a una escuela y vi a un grupo de niños jugando en el patio. Me emocioné sin saber bien por qué. Luego comprendí que era nostalgia. Nostalgia de la maestra que fui, de la mujer que enseñaba con brillo en los ojos, que formaba mentes y corazones. Por un tiempo Marcelo me hizo creer que todo eso había quedado atrás, que ya era solo madre, solo abuela, solo la anciana de la casa. Pero no soy solo nada. Soy Elena Duarte, profesora, viuda, mujer que amó hasta sangrar. ¿Que cayó? Sí, pero se levantó sin pedir permiso. Aquella escuela me recordó que aún tengo mucho que enseñar, y más aún, que aún tengo mucho que vivir. Desde entonces volví a escribir. Crónicas, memorias, relatos. Nada para publicar, al menos por ahora. Escribo para mí, para ordenar lo que sentí, para entender mejor lo que viví, para no olvidar las pequeñas decisiones que marcaron la diferencia. Marta, mi amiga de Córdoba, aún me envía cartas largas, como en los viejos tiempos, y siempre termina igual. No solo te salvaste a ti, Elena, abriste camino para muchas. Al principio creía que exageraba. Hoy ya no, porque sé cuántas mujeres callaron antes que yo, cuántas aún callan. Y si mi historia consigue que aunque sea una levante la cabeza, ya habrá valido la pena contarla. No soy heroína, ni mártir. También lloré a escondidas, también quise retroceder, también me culpé más tiempo del que debí, pero sobreviví. Y más aún, me transformé. Lo peor no fue la traición, sino darme cuenta de cuánto me alejé de mí misma al intentar justificar lo injustificable. Cuando aceptas poco por mucho tiempo, empiezas a creer que eso mereces. Pero nadie merece vivir borrado. Nadie merece ser peldaño disfrazado de afecto. Hoy mis mañanas huelen a libertad y mis noches a silencio en paz. No es felicidad constante, pero sí paz. Y para quien vino del abismo, eso basta. Desde que todo sucedió, no volví a escuchar la palabra madre igual. Antes era sinónimo de fuerza, entrega, belleza. Hoy la llevo con cautela. Ser madre me costó caro. No por el amor en sí, ese fue genuino, sino por todo lo que exigieron en su nombre. El amor verdadero no demanda sacrificio eterno. No se alimenta de culpa. No se mide por cuántas veces tragas el llanto.
Aprendí con dolor que tener un hijo no garantiza ser amada. Y está bien, porque ahora me amo a mí misma con la intensidad que antes reservaba a los demás. Y eso me sostiene. Algunas tardes camino sola hasta el lago al final del sendero de tierra. Me siento allí un rato, viendo el reflejo de los árboles en el agua, escuchando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Es en ese lugar donde me recuerdo a mí misma, no con tristeza, sino con respeto, porque esa Elena, aunque engañada y herida, fue quien tuvo el valor de reaccionar. Fue ella quien plantó a la mujer que soy hoy, y me siento orgullosa de ella, con todas sus caídas, ilusiones y tropiezos. Me enorgullezco porque no se quedó, se fue. Y a veces partir es el acto más valiente que uno puede hacer. Otro aprendizaje que me acompañó fue reconocer límites. Antes creía que el amor de madre era infinito, estirable hasta caber en cualquier situación. Hoy sé que eso no es amor, es anulación. Y que una madre completa vale más que 1000 que se sacrifican hasta desaparecer. Si lo hubiera entendido antes, tal vez mi historia sería distinta. Pero ya no me culpo. Hacemos lo que podemos con lo que sabemos, y yo hice lo mejor que pude. Pero ahora, con lo que sé, hago diferente. Por mí y por otras mujeres que alguna vez escucharon que madre no se queja, que madre perdona todo, o que madre aguanta en silencio. No, madre también siente, madre también se cansa, y sobre todo, madre también merece respeto. A veces me invitan a contar mi historia en grupos de apoyo, encuentros de mujeres o programas de radio locales. Aún dudo. No por miedo, sino por cuidado. No quiero convertir mi dolor en espectáculo, sino en espejo, que provoque reflexión y quizá acción. Porque muchas viven donde yo estuve. En el cuarto de atrás, como cuidadora vestida de huésped, mano de obra disfrazada de compañía. Y si al escuchar mi relato logran al menos identificar el abuso, será un comienzo, una rendija de luz. Y toda luz, por pequeña que sea, señala una salida. El otro día Marta me llamó para decirme que alguien había visto a Marcelo en un pueblo cercano. Andaba abatido, envejecido, solo. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana, buscando alguna emoción. ¿Rabia? ¿Nostalgia? ¿Pena? Pero lo único que sentí fue indiferencia. No por rencor, sino por cierre. Cuando algo termina de verdad dentro de ti, deja de doler. Y Marcelo, para mí, terminó. Claro que conservo algunos recuerdos de él niño. Vienen a veces como destellos, pero esos ya no duelen. Son solo imágenes de lo que fue, no de lo que quedó. Porque lo que quedó fue el hombre que me vio como oportunidad, y a ese lo dejé atrás sin mirar atrás. Al fin y al cabo, todos tenemos un límite. La diferencia es que algunos lo descubren demasiado tarde. Yo tuve suerte. Caí y me levanté con salud, cordura y valor. Hay quien queda en el suelo esperando que quien lo tiró le extienda la mano, y esa es la trampa más cruel. Quien te derriba rara vez te levanta. Quien te usa difícilmente te devuelve. Tuve que desmoronarme por completo para entenderlo, pero lo entendí. Y hoy, cada fragmento que reuní de mí misma lleva a ese aprendizaje. Ya no soy entera como antes, pero soy mía, y eso basta. Ya nunca quise saber qué fue de Viviana o de su madre, no por desprecio, sino por autopreservación. Aprendí que ciertas heridas solo cicatrizan cuando dejamos de hurgar. Conocer su final no cambiaría el mío. La justicia se cumplió, y eso fue más de lo que esperaba. El resto lo dejo en manos de la vida. Porque algo aprendí en estos años. La vida cobra, puede tardar, puede parecer injusta por un tiempo, pero cobra. Y cuando lo hace justo en la herida. Y eso les pasó a ellos. No tuve que hacer nada más que salir de su camino y dejar que tropezaran con sus propias decisiones. Hoy, al mirar mi trayectoria, siento gratitud y duelo. Gratitud por haber pasado la página y duelo por todo lo que tuve que perder para lograrlo. Perdí un hijo, sí, pero gané algo que ninguna relación desequilibrada me daba. Paz. Recuperé a mí misma, mi tiempo, mi espacio, mi voluntad. Volví a disfrutar de escuchar mi propia voz, de tomar decisiones sin miedo a desagradar, de mañanas sin peso. No hay camino fácil para quien elige romper con estructuras que siempre sirvieron a otros, pero hay camino.
y yo estoy en él, un paso a la vez, con la firmeza de quien al fin aprendió a escucharse. Con el tiempo también aprendí a lidiar de otra manera con la soledad. Antes creía que estar sola era un castigo, una prueba de fracaso familiar. Hoy lo veo como un espacio sagrado. La soledad me enseñó a escuchar mis pensamientos, a respetar mi ritmo, a entender que la compañía no es antídoto contra el abandono. Hay matrimonios solitarios, hogares llenos de silencio, familias enteras donde nadie se ve. Aquí, sola, me veo con claridad. Elijo con quién hablar, a quién abrir la puerta, con quién compartir mi tiempo. Y eso no es poco, es mucho, porque la libertad, al fin, es poder decir no, incluso a quien un día dijimos sí. Ahora tengo planes, no grandes ni descabellados, sino míos. Pienso en convertir parte de la casa en un pequeño espacio de lectura comunitaria. Quiero que otras mujeres del pueblo tengan dónde sentarse, conversar, tomar café, leer un libro, reír sin miedo. Marta bromeó que será el refugio de las ex-mártires, y me encantó la idea. Porque eso somos, mujeres que dejaron de morir en silencio. Si sale bien, genial. Si no, también está bien. El simple hecho de poder soñar de nuevo, sin depender de nadie, ya es una victoria inmensa. Una victoria que no sale en las fotos familiares, pero se siente en el pecho cada día. Otro hábito que adopté es escribir cartas que nunca envío. Tengo una caja llena de ellas, para Marcelo, para Viviana, para mí misma cuando era más joven. En algunas me explayo con lo que nunca pude decir a tiempo, en otras simplemente desahogo. No es terapia formal, pero funciona. Es como quitarme el peso de todas esas palabras atascadas tanto tiempo. A veces releo alguna y veo cuánto he cambiado. La mujer que escribió las primeras cartas estaba triste, herida, pidiendo explicaciones. Hoy las cartas tienen otro tono. Ya no pido ni suplico, solo afirmo. Cuento lo que viví, lo que sentí, lo que descubrí, y eso basta, porque no todo dolor necesita respuesta. A veces solo necesita espacio para respirar. A veces alguien me pregunta si me arrepiento de haber vendido mi casa, de haber confiado demasiado, de haber creído en ese nuevo comienzo con la familia. Y siempre respondo igual, no. Me arrepentiría, eso sí, si no hubiera reaccionado, si hubiera tragado otra humillación en nombre de un afecto que ya no existía. Vendí una casa, perdí un hijo, pero gané a mí misma. Y ese intercambio, aunque doloroso, fue necesario. Tuve que llegar al límite para rescatarme, ver hasta dónde llegaba la manipulación. Y ahora que sé, no doy marcha atrás, porque después de aprender a caminar por tus propios pies, hasta el suelo se siente distinto. Costumbro decir que mi vida empezó de nuevo después de los 68, y no exagero, fue solo tras esa caída, emocional, moral, casi física, que descubrí lo viva que estaba. Antes solo existía, corría tras afecto, pertenencia y validación. Ahora pertenezco a mí, y eso me basta. No necesito elogios para sentirme útil, ni abrazos para sentirme amada. Me basto a mí misma. Y eso, para una mujer que pasó décadas anulándose por otros, es una revolución. No me volví fría. Solo aprendí a ser justa conmigo misma, primero conmigo. El otro día una señora en el mercado me dijo, «Parece tan ligera, como si no debiera nada a nadie». Yo sonreí, porque es exactamente así. Ya no debo explicación por decir no, ni pedirme perdón por irme, ni lealtad a quien no supo respetarme. Hoy mi lealtad es con mi paz, y que me perdonen quienes aún creen que madre debe soportar todo. Yo aguanté hasta donde pude. Después elegí vivir. Y créeme, vivir sin culpa, tras tanto tiempo, es como reaprender a respirar. La libertad que encontré no llegó con fiesta ni alfombra roja, sino con silencio, con pequeñas decisiones diarias, con la firmeza de negar volver a lo que me hirió. Por eso cuento mi historia, no para inspirar ni impresionar, sino para recordar que siempre hay una puerta, a veces pequeña, escondida y difícil de hallar, pero existe, y cuando la atraviesas, todo cambia. Eso no es coraje, es instinto de supervivencia.
cuerpo y alma gritando, no naciste para borrarte. Yo escuché ese grito tarde, es cierto, pero lo escuché, y eso me salvó. Hoy miro mis manos, marcadas, arrugadas, pero firmes, y pienso en todo lo que han hecho. Crear, enseñar, cocinar, escribir, limpiar, acoger. Y ahora descansan cuando quieren. Ahora sirven a lo que yo elijo, no a lo que me imponen. Es curioso lo tarde que aprendemos que también tenemos derecho al descanso con dignidad. Durante años creí que solo sería útil si estuviera exhausta, que ser buena madre implicaba estar siempre cansada, que el amor era sinónimo de desvelo. Ahora sé que el amor verdadero no exige sacrificio, sino presencia, y la mía, hoy, es plena. Me pregunto si algún día Marcelo entenderá todo esto, si mirará atrás y verá lo que hizo, pero, sinceramente, esa respuesta ya no me pertenece. Pasé demasiado tiempo intentando predecir su reacción, anticipar disculpas que quizá nunca vinieran. Ahora dejo en sus manos el peso de sus decisiones. Lo que era mío, ya lo atendí. El dolor, el duelo, la reconstrucción. Lo que es suyo, que lo cargue él. La justicia se cumplió, y mi paz ya no depende del arrepentimiento de nadie. Eso es liberador, y a la vez triste, pero es real. Y elegí vivir en lo real, no en lo ideal. Sigo teniendo días en que recuerdo demasiado. Un aroma, una canción, un plato que me transporta a otro tiempo. Pero hoy esos recuerdos no me paralizan. Pasan como viento, a veces suave, a veces frío, pero siempre fugaz. Porque lo que importa es el ahora, que se compone de elecciones nuevas, vínculos sanos y un cotidiano que no hiere. Hoy vivo rodeada de quienes me ven, me respetan y no me piden borrarme para encajar. Eso, para mí, es un verdadero recomezo. Sin aplausos, pero con autenticidad. Si pudiera decirle algo a la mujer que fui en aquella estrecha habitación de Belmont, con el sobre en la mano y el corazón hecho trizas, le diría: vas a salir de ahí. Llorarás, dudarás, tropezarás, pero saldrás. Y cuando salgas, te redescubrirás. Aprenderás que nunca es tarde, porque fue en ese instante, sola, traicionada, exhausta, cuando renací. Y ese nacimiento, aunque silencioso, fue más genuino que cualquier celebración familiar. Fue ahí donde mi historia realmente comenzó, con dolor, pero también con coraje y, sobre todo, con elección. Hoy escribo esta parte final sentada en la veranda de mi casa, con una taza de té en la mano y el sol acariciándome el rostro. No hay público, ni hijo a mi lado, ni lazo de sangre apretando mi muñeca. Solo estoy yo, Elena Duarte, viviendo una vida que ahora es toda mía, por entero, por derecho y por merecimiento. Y si algún día alguien me pregunta cómo es posible empezar de nuevo a casi 70 años, sonreiré y diré: es posible, sí, siempre que dejemos de pedir permiso y elijamos vivir no para otros, sino para nosotras mismas.